Vamos llegando al final del año y cuando llegamos a ciertas instancias como el final de un año, el comienzo de un año nuevo, la gente toma su tiempo para analizarse o analizar cómo ha sido el paso de ese año, también para evaluar ciertas cosas y también para planificar hacia el año que comienza o que viene. Muchas veces estas fechas son fechas de mucha actividad. A veces porque hay encuentros o reuniones familiares, hay actividades como tenemos en la iglesia, pero a veces se juntan otras cosas también de la familia. Es una fecha también en la que algunos pueden aprovechar para tomar sus vacaciones. Lo cierto es que es una fecha en algún punto especial, en algunas cosas con mucha carga, a veces situaciones también extras que se suman, como por ejemplo tener un nieto o alguna situación eventual en la familia. A veces hay más cargas laborales, a veces hay la oportunidad entonces de más bien de tener vacaciones, descansar. De algún modo hay una alteración en la rutina. Y siempre que eso pasa, corremos con el riesgo de debilitarnos en nuestra comunión con el Señor. Nosotros entendemos que si somos discípulos de Cristo, el Señor nos salvó, estamos muy agradecidos por eso, como veíamos en la mañana, tenemos que seguir al Señor día con día, no solamente los domingos cuando venimos. Es de esperarse que un discípulo de Cristo esté un domingo en la iglesia, se exponga la palabra, tenga comunión con los hermanos, y eso sin duda tiene un lugar especial. Pero todos somos conscientes de que hay una búsqueda privada de Dios que debe ser en el día a día. Y muchas veces el cristiano, el creyente, lucha con esta búsqueda de Dios del día a día. Una de nuestras responsabilidades como discípulos de Cristo es buscar tener esa comunión con el Señor día con día. Entonces yo quisiera en esta oportunidad que meditemos en algunos de los medios de gracia que tenemos. Me voy a focalizar en tres, pero a modo de introducción, que pensemos en nuestra relación personal con el Señor. Vamos a San Juan capítulo 11. Si puede, me acompaña con su Biblia. San Juan capítulo 11. Tenemos el relato aquí de la muerte de Lázaro y sabemos lo que ya hemos leído este pasaje varias veces, sabemos más o menos los eventos. Lázaro había muerto, Jesús no estaba allí, pasaron 4 días, Jesús va para visitar a sus hermanas con las cuales tenía una amistad, Lázaro y sus hermanas, María y Marta. Pero quisiera ir directamente al versículo 28. Si leyéramos toda la historia, veríamos que Jesús se encontró primero con Marta, pero en el versículo 28 dice lo siguiente: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Quisiera nada más que meditemos en esta escena, si la pudiéramos imaginar a la escena. Jesús viene a Betania y entonces le dan esa información a Marta. Cuando Marta oye esto, sale al encuentro, se encuentra con Jesús, le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto.
pero de algún modo manifiesta también la confianza acerca de Jesús y su poder. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido del mundo. No sabemos realmente cuánto entendió Marta de lo que Jesús decía, pero sin duda en las palabras de Jesús había ánimo, había consuelo, y algo que queda muy claro en esto es que había una conexión de esta relación personal entre el Cristo, el Hijo de Dios, y esta mujer pecadora, necesitada de Dios, pero a su vez sufriente en medio del dolor en el que estaba. Entonces, si tenemos todo eso en mente, pensemos ahora esta escena donde va Marta y la llama a la hermana y le dice en secreto, yo me lo imagino al oído diciendo, el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. Pensemos entonces en eso para nuestras propias vidas. Este es el secreto a nuestros oídos de la palabra de Dios, tomándolo, interpretándolo para nuestra situación. El maestro está aquí, es una realidad. El Señor está en medio de su pueblo. Él es el maestro porque Él es el que nos enseña, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es el Cristo, pero también es nuestro maestro. Su presencia está en medio de su pueblo, tal como la prometió, pero además nos llama. Y uno puede decir, bueno, ¿a qué se refiere con que nos llama? Muchas veces hablamos del llamado en el sentido de la salvación. Sin duda, el Señor llama a los pecadores a venir a Él, a los que estáis cargados y cansados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. El que a mí viene no le echo fuera. El Señor llama a los que están en sus pecados a venir a Cristo para hallar perdón y vida eterna. Pero en este caso pensamos en discípulos, porque tanto María como Marta eran discípulos del Señor. Y entonces a los oídos de María, el Maestro está aquí y te llama. Es el mensaje de Dios a los discípulos también, de que Él promete su presencia, viene hacia nosotros en medio de nuestro dolor o de nuestra carga y nos llama. ¿Y por qué nos llama? Podemos pensar por lo que Él quiere darnos, porque Él quiere suplirnos, suplir la necesidad de nuestra alma, darnos palabras de esperanza, darnos consuelo, darnos ánimo. En algunas circunstancias, el maestro aprovechó para exhortar o confrontar a sus discípulos. Puede haber una gran variedad en sus propósitos, pero en este caso particular lo tomamos más como consuelo, como ánimo, como esperanza. Y yo quisiera que tomemos entonces este cuadro para nuestra propia vida y pensemos en nuestra relación con Cristo. Si es una relación personal, podemos caer en una especie de relación un tanto abstracta, un tanto mística, casi que en una herejía podemos tropezar en nuestra mente pensando como que Dios es un ente, una fuerza o algo, sin relacionarnos con Él, sin utilizar los medios de gracia de la palabra de Dios por la cual Dios nos habla a nosotros y de la oración por la cual nosotros nos comunicamos con Él. O sea, si fallamos, si dejamos de ver a Dios como un ser divino, incomprensible, evidentemente, pero en su medida dado, revelado a nosotros para que le conozcamos, un ser que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y personas con las cuales nosotros podemos relacionarnos, porque precisamente Dios se revela a sí mismo como aquel que tiene una relación con sus criaturas, a las cuales primero
está en enemistad porque cayeron en pecado, pero en Cristo son reconciliados. Y entonces hay una relación real entre Dios y los seres humanos. Y no entendemos completamente la idea de la esencia de Dios, de la Trinidad. ¿Cómo poder pensar y entender que Dios es uno si es tres? Lo aceptamos como una verdad bíblica que no puede ser rechazada, porque si alguien la quiere rechazar o la quiere explicar, tristemente cae en herejía. Pero aún eso mismo nos ayuda a relacionarnos con Dios. Pensamos en Dios como Padre y esa idea ya nos da una idea de cómo tratar con Él. Somos hijos. Pensamos en Jesús como nuestro Señor y entonces también tenemos nuestra posición en esa relación. Somos sus siervos. Pensamos en Él como el maestro y entonces nosotros somos los alumnos. Y pensamos en el Espíritu Santo como aquel que controla nuestra vida y nosotros somos los que debemos ser controlados. Pensamos en Él como el que manifiesta en nosotros la presencia de Dios y nosotros nos entendemos bíblicamente como el templo de Dios, el templo donde Dios habita. Entonces, la idea de un Dios trino que nos ha salvado y que trata con nosotros, tiene que animarnos a buscar a Dios y no debemos dejar de esforzarnos por recordar que Dios es un Dios personal. Es un Dios personal, no es una fuerza, no es una materia o algo, ¿verdad? No es una idea. Es un ser santo, puro, libérrimo, que es soberano, que es poderoso, que es amor, que se relaciona con nosotros y que nosotros podemos relacionarnos con Él. Si hallamos el camino a Dios Padre, que es su Hijo, podemos relacionarnos con Dios. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si vamos por Cristo, tenemos comunión con Dios Padre y Dios Padre y el Hijo enviaron su Santo Espíritu y tenemos comunión con el Dios Trino y verdadero. Entonces, cuando nosotros aflojamos en los medios de gracia y en nuestra comunión con el Señor, uno de los problemas es que dejamos de ver a Dios como un Dios personal, como el Dios que a pesar de que es sublime, grande, inmenso, también Él es misericordioso, compasivo y se acercó a nosotros. La humanidad de Cristo tiene que ayudarnos para relacionarnos con Dios, porque Él es un sacerdote, es la ofrenda y a la vez es un sacerdote que se compadece de nosotros porque estuvo en un cuerpo de carne igual que nosotros, sufrió las cosas que nosotros podemos sufrir, pero era sin pecado, o sea, nos representó perfectamente delante de Dios el Padre. Entonces, ¿entendemos esto de que Dios es un Dios personal? Recordemos esto, el Maestro está aquí y te llama. Y piénselo para cada día de esta semana. Cuando usted se levanta, el Maestro está ahí y le llama. Busque al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que recibir su palabra. Tenemos que comunicarnos con Él, porque Dios es un Dios personal. Vamos a meditar entonces en el primer punto, la palabra de Dios. Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esto fue mucho antes de lo primero que leímos. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En este texto que tantas veces hemos leído y meditado, hay una enseñanza muy fácil de entender, que es que estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios, concentrado en la palabra de Dios, a los pies del Señor, oyendo su palabra, meditando en su palabra, es mucho más importante que muchas otras cosas que podemos hacer. Ahora, todos luchamos entre las actividades del día a día, entre lo importante y lo urgente. Y hay cosas que no podemos dejar de hacer. Usted tiene que levantarse y tiene que trabajar, las madres tienen que hacer el desayuno o lavar la ropa, y hay un sinfín de actividades que cada hombre y mujer hace, personas en su edad adulta tienen que hacer. Hay cosas que son importantes y que son necesarias, pero esta parte para nuestra alma es sumamente importante, es sumamente necesaria, al punto tal de que comparado con otras cosas, las otras cosas deberían quedar en otro lugar. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida? A veces empezamos el año con un plan de lectura bíblica, ¿verdad? Y ahí vamos luchando, remando para que no nos queden muchos días retrasados. ¿Cómo llega diciembre? Con todas estas actividades y visitas y viajes. Y pensemos, hermanos, que así como estos meses pueden ser meses también de mucho gozo y de alegría, porque nos encontramos con personas, porque hay actividades, porque hay festividades, también pueden ser oportunidades del enemigo para traer tentaciones, para sembrar cizañas, para que nos debilitemos en nuestra fe. Y si usted se ha sostenido en un plan de lectura, gloria al Señor. Pero sigamos adelante recordando que debemos estar siempre aprovechando esa mejor parte, esa buena parte que no nos va a ser arrebatada, que no se nos puede quitar. Muchas veces hacemos cosas o gastamos el tiempo en cosas que no son necesariamente malas, pero que a la luz de la eternidad no tienen comparación con estar escuchando al Señor. Y vuelvo una vez más al primer punto de que estamos hablando de relacionarnos personalmente con Dios, porque usted puede levantarse y abrir la Biblia y leer 5 capítulos, pero eso no necesariamente significa que está escuchando a Dios y que se está relacionando con Dios. Esa es la razón por la cual hay muchos teólogos o gente que hasta ha ido a un seminario y conocen un montón de la Biblia, pero no tienen una relación real con Dios. No es el simple hecho de la lectura bíblica lo que va a hacer a alguien un verdadero creyente. Realmente usted está poniendo su corazón en lo que lee y meditando en esas palabras para el beneficio de su propia alma. Pensemos esto, es como alimentarnos. Tenemos que alimentarnos de la palabra cada día. Y hay muchos textos que podríamos hablar que no son para nada desconocidos para todos ustedes, pero son útiles que los recordemos para motivarnos a la perseverancia en la búsqueda de la palabra de Dios. En el Salmo 119 hay un montón. Allí podríamos estar leyendo todo el Salmo, pero no vamos a hacer eso ahora. Pero nada más los primeros versículos. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Podríamos hacer de cada versículo de este Salmo una pregunta retórica o una pregunta de autoexamen con relación a la palabra de Dios. En este primer versículo podríamos decir: ¿ando en la ley de Jehová? Versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Le busco de todo corazón? Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos.
¿Ando en sus caminos? Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y sigo leyendo. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Si siguiéramos leyendo este salmo, encontramos otros versículos bastante conocidos. El versículo 103 dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Creo que todos en algún punto luchamos en el medio de la lectura bíblica de no hacerlo con un esfuerzo, quizás, ¿verdad? Hasta con un mortificar la carne. Pero no es solamente el cumplir con eso, sino es el buscar ese deleite en meditar las palabras del Señor, porque de acuerdo a lo que la misma palabra dice y describe, se autodescribe, debe ser dulce como la miel a nuestra boca. Independientemente de lo que estamos leyendo, meditando, el Señor tiene que traer a nuestro corazón esa dulzura que viene no tanto de un conocimiento intelectual, sino de una relación con el Salvador, de una relación con Cristo, de la obra del Espíritu en nosotros, del gozo de ser adoptados en la familia de Dios. Entonces, en un sentido, es una búsqueda diaria, una búsqueda privada, podemos decir, cuando hablamos de los medios de gracia privados o los medios de gracia individuales. Cada día tomar el tiempo para leer la palabra de Dios y no solamente leerla, sino meditarla. Podemos pensar, entonces, hemos establecido hábitos, disciplinas en nuestra vida por medio de la cual día con día buscamos la palabra de Dios. Esa disciplina, esos hábitos van a fortalecer nuestra vida espiritual. Y no sería extraño que alguien que está siendo descuidado de la búsqueda de la palabra de Dios carezca de la fuerza espiritual para enfrentar las dificultades y las adversidades que hay en este mundo. Es parte de esa armadura de la fe que como soldados tenemos y necesitamos. La palabra de Dios leída, la palabra de Dios meditada, la palabra de Dios memorizada, la palabra de Dios predicada o escuchada, que eso es parte de lo que hacemos en el día del Señor. Consideremos entonces, hermanos, si estamos siendo diligentes en la búsqueda de Dios y de su palabra. Quizás para algunos sea de exhortación a no bajar los brazos, a seguir leyendo o a leer con una mayor intencionalidad en meditar lo que se lee, poder recibir la comida, digerir la comida espiritual y tratar de pensar siempre cómo esa palabra que yo leo en ese día, ese alimento que Dios me da para nutrir mi alma, puede ser puesto en práctica. Yo siempre recuerdo tiempo del seminario, del Instituto Bíblico, que nos daban un librito para la comunión, se llamaba Hora Silenciosa, y era interesante porque venía el pasaje de lectura bíblica y venían solamente dos preguntas. ¿Qué dice el escritor? Y la segunda es, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Siempre que tenemos una lectura de la palabra diaria, podemos sí leer y decir que bueno, leí un capítulo o tantos versículos, pero la pregunta de aplicación la tenemos que hacer. ¿Cómo puedo aplicarlo? El Señor me está
motivando a poner esto en práctica de alguna manera. Quiera el Señor que nos ayude a hacerlo. El siguiente medio de gracia que también podemos considerar puede ser también un descuido en el que tropecemos, que en medio de las muchas actividades u ocupaciones nos descuidemos en la oración. Entonces sabemos que debemos orar. Como discípulos del Señor, es muy obvio pensar de que hacemos nuestras oraciones. En los hogares, obviamente se da gracia por la comida, se ora al acostarse, ¿verdad? Cuando tenemos devociones familiares, oramos, pero también debemos considerar la importancia de la oración personal. Vamos a Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 5. Aquí tenemos una enseñanza, reflexión de parte del Señor Jesús sobre la oración. Dice, cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. En esta instrucción acerca de la oración tenemos algunas cosas entonces que considerar. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? En primer lugar, sinceras. No deben ser para aparentar algo delante de los hombres. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en las oraciones públicas, bueno, aquí tenemos una reunión de oración pública en esta situación en la que nosotros tenemos nuestro culto, solamente algunos hermanos participan públicamente, entonces no es tanto un problema puntual que podamos enfatizar. Sin embargo, hay una enseñanza clara acerca de la oración privada, personal, y aquí nos hace pensar de que en esta enseñanza, aquel que ora en lo privado separa un tiempo para la oración. Algunos dicen, ay, yo no tengo tiempo para orar, pero voy orando en todo momento, ¿verdad? Oro en el carro. No está mal orar en todo momento porque la Biblia misma nos enseña a orar sin cesar. Pero también dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, un lugar privado, un lugar especial, para uno poder orar a Dios como Padre. Nosotros como hijo, buscar a Dios como Padre, sabiendo que lo estamos buscando en secreto, no lo hacemos para que nadie nos alabe por nuestra oración, sino que podemos en nuestro secreto dirigirnos a Él como Padre y tener la confianza de que Dios nos escucha y nos trata como a hijos. Es un privilegio tan grande que fuimos llamados hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios. También nos instruye acerca de cómo debemos hacerlo. No debemos poner énfasis en palabras rebuscadas o en muchas repeticiones, porque Dios conoce nuestro corazón y las necesidades que tenemos antes que se las pidamos. No oramos para informar a Dios de nuestras necesidades,
porque Dios ya las conoce. Oramos para tener comunión con Dios. Oramos para mostrar nuestra dependencia de Él. Oramos para agradecer por lo que Dios hace por nosotros y nos da. Y aquí tenemos el modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos la relación que tenemos con Dios y la santidad de Dios. Venga tu reino. Recordamos que Él tiene un reino espiritual en este mundo. Dios gobierna sobre todas las cosas, es soberano. Se hace su voluntad en el cielo y sabemos que se hace también su voluntad en la tierra. Hay una voluntad prescriptiva de Dios y hay una voluntad decretiva. Lo que Dios ha decretado siempre se cumple en cielo, tierras y mares. Pero hay una voluntad prescriptiva de Dios que tiene que ver con sus mandamientos. Los mandamientos son quebrantados día con día. Pero nuestra oración es que los mandamientos de Dios se cumplan en la tierra. Buscamos al Señor para depender de nuestras necesidades. Cuando aquí tenemos la petición del pan, podemos aplicarlo a cualquier necesidad que tengamos. Y recordamos el perdón de nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz. Y nos disponemos también para nosotros estar en paz con nuestro prójimo, porque hemos sido receptores del perdón divino. Buscamos al Señor para ser cuidados del mal o del maligno, como dice aquí. Y recordamos una vez más, en manera de doxología, que de Dios es el poder, es el reino, es la gloria, y por eso a Él oramos. Es la enseñanza modelo de la oración. Quizás usted diga, bueno, yo no oro exactamente así, pero aquí tenemos un ejemplo, un modelo de cómo debemos orar. Ahora puede ser que usted diga, bueno, yo ya tengo muchos años de creyente, yo ya leí, ya sé lo del Padre Nuestro, pero independientemente de los años que usted tenga de creyente o del conocimiento que tenga de la palabra del Señor, lo que debemos analizar es cómo está nuestra vida de oración en la práctica. Podemos tener mucho conocimiento escritural, haber leído muchos libros de teología, pero podemos estar fallando en los medios de gracia más básicos, como la lectura de la palabra y la oración. Y no debe ser esto un desaliento para seguir avanzando en algunas otras doctrinas o asuntos más profundos de la Escritura, pero muchas veces se distancia mucho nuestro conocimiento de nuestra práctica y en las cosas más básicas podemos tropezar. Entonces, recordemos que tenemos en la Escritura la instrucción para buscar al Señor en oración. Otros pasajes nos enseñan otras cosas. Lucas capítulo 11, versículo 5. Dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Vean cómo sigue el pasaje. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
Hermanos, aquí hay una lección de la oración, que debemos orar importunamente. Debemos molestar de algún modo a Dios en oración, porque Dios quiere eso de nosotros, que seamos importunos, que busquemos, que pidamos, que llamemos, porque Dios puede confrontarnos con este pasaje y decirnos, ¿realmente usted quiere tanto lo que dice que ora? Porque no parece que lo quiera tanto, no ora tanto, por eso. No está importunando. Una vez por allá perdida, pero no viene. En la mañana, en la noche, en la tarde. Pareciera ser que no es tan importante para usted. Si tenemos un Padre celestial que es bueno y bondadoso, no nos va a dar nada malo, sino que suplirá para nosotros lo mejor, pero quiere que importunemos en oración. También quiere que lo hagamos con perseverancia. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 3, versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La lección de este pasaje es la perseverancia. Debemos perseverar en la oración, porque no tenemos ni un Padre malo como Dios, ni un juez injusto. Tenemos un Padre bueno que nos da todo lo que es bueno para nosotros y un juez justo que nos defiende. Por lo tanto, debemos ser importunos y perseverar. Finalmente, podemos recordar lo que nos enseña Santiago cuando estudiamos esta epístola. Santiago nos habla también de la oración y nos dice acerca de los problemas que podemos tener en nuestra oración. Santiago, capítulo 4, versículo 1 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Una de las razones puede ser que no pedimos correctamente, o no pedimos a quien debemos pedir, o no pedimos importunamente, o no pedimos con perseverancia. O como dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Puede ser que nuestras oraciones estén tan cargadas de nuestro amor propio, que lo único que tenemos es negativa de Dios. Y si Dios no nos da las cosas que pedimos, porque pedimos cosas que no son las apropiadas, gracias al Señor, porque Él nos está guardando, nos está cuidando. Pero si estamos convencidos de que lo que pedimos es la voluntad de Dios, el ánimo para el creyente es a seguir velando en oración. Y estas cosas que estamos hablando serán las características de la iglesia primitiva. Y finalizo con esta idea que también tiene que ver con el medio de gracia. Así como está el medio de gracia de la palabra y de la oración, en los cuales nos focalizamos en nuestra comunión personal o privada, también podemos pensar en el medio de gracia de la iglesia local, el día del Señor, donde la palabra y la oración forman parte significativa, pero que también va un paso más allá por medio de la comunión con los santos. Porque es una adoración pública en el culto del día del Señor,
pero también está la interacción entre nosotros como parte de un mismo cuerpo. Y así como vemos en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, en las oraciones, nosotros también debemos dar pasos en esa dirección. Lo hacemos cada día el Señor, poniéndonos a la palabra, en la predicación, participamos de la cena del Señor, pero también un paso más allá de lo que significa la iglesia local, que es las relaciones edificantes entre los hermanos. Eso debemos tenerlo en cuenta porque debe ser algo intencional en el corazón del creyente, del discípulo. Podemos llegar por momentos a caer en una cierta frialdad. Ciertamente hay, como decía antes, momentos donde uno está con muchas presiones laborales o educativas y de algún modo uno se aísla de los hermanos, no por una cuestión de mala disposición, pero no debería ser así siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos vivir una vida cristiana siendo parte de una iglesia sin tener contacto con la iglesia. O sea, queremos que la iglesia sea parte de nuestra vida. Queremos tener comunión con hermanos. Queremos, como dice la Escritura, estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos debe dar gozo comunicarnos con hermanos, mandar un mensaje a algún hermano, preguntar cómo está en medio de su prueba, decirle a alguien que estamos orando por ellos, obviamente si previamente oramos por ellos, compartir un versículo con algún hermano, preguntarle cómo están o por qué situación particular podemos orar o incluso cómo nos podemos servir. Necesitamos considerar a la luz de la palabra del Señor qué cosas podemos hacer por nuestros hermanos para que el amor de Cristo fluya en medio de su iglesia y esas buenas obras se manifiesten de la iglesia hacia afuera, para que las personas vean aquellos que todavía no son creyentes. Ustedes saben que recibimos en las mañanas visitas, personas que todavía no profesan la fe, no tienen un compromiso con la iglesia local, pero de algún modo están observando. ¿Y qué es lo que ven en la iglesia local? Estos hermanos, ¿cómo se tratan entre sí? ¿Se aman? ¿Se respetan? ¿Cuál es su compromiso que tienen con el Señor, con la iglesia? Con escuchar la palabra, con compartir la palabra, con orar, con servir. Quiere el Señor ayudarnos a valorar este tercer medio de gracia que es la iglesia de Cristo. Hablamos mucho de esto. Podemos a veces caer como en una etapa de monotonía, ¿verdad? Donde estamos quizás un tanto centrados en nuestras vidas, en nuestras ocupaciones, en nuestros problemas. Y hay hermanos alrededor nuestro que también tienen sus problemas, sus cargas, sus luchas. Obviamente, aquellos que descuidan su comunión personal, su oración o la lectura de su palabra, tampoco van a tener fortaleza y energía para animar a otros. Más bien, están esperando que quizás alguien lo anime, alguien le comparta algo. Pero entonces debemos poner las piedras más grandes primero en el recipiente. Puede haber otras muchas cosas que sean necesarias en nuestro diario vivir. Podemos ahora pensar en un montón de cosas, ¿verdad? En estas fechas, en cosas que tenemos que hacer, que comprar, dónde ir, decoraciones, un montón, cenas, comidas, cuántas cosas. Pero no descuidemos eso que es vital para nuestra vida espiritual, para que no nos debilitemos en nuestro ánimo, en nuestro hombre interior, en nuestra fortaleza, que busquemos al Señor, su palabra, que dependamos del Señor en oración y que recordemos que tenemos también a la comunión en la iglesia de Cristo como un medio de gracia para nuestra vida. La adoración pública, pero también la interacción con los hermanos
con los cuales nos gozamos de pertenecer al mismo cuerpo. Oremos. Queremos pedirte, Señor, que esto que hemos meditado en esta tarde sea el pensamiento a lo largo de esta semana. Si es necesario confesar, hacer correcciones en nuestro diario vivir, ordenar nuestras prioridades, que hallemos, Señor, la fortaleza de tu Santo Espíritu para dar pasos de obediencia y de fidelidad a ti, porque es tu palabra la que nos habla, la que nos exhorta y nos corrige, y sabemos que es para nuestro bien. Guárdanos del mal, líbranos de tropiezos, ayúdanos a terminar este año tomados de la mano de ti, en comunión contigo, en oración, en búsqueda de tu palabra, en comunión los unos con los otros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.